estás, Gerson? ¿Cómo está Ruber? Dios los bendiga. ¿Cómo les va? Bien, bendiciones, Claudia. Muchas gracias por estar con nosotros. Ay, gracias por esta invitación, muy amables. Estoy muy feliz de compartir con ustedes. Sí, es un gusto para nosotros tenerte, Claudia. Bienvenida a nuestro podcast. Ya este es cuarto, quinto capítulo, no recuerdo, empezamos hace poquito. Y desde que lo gestamos, estaba dentro de nuestros planes poder invitarte y también agradecerte la buena disposición y que aceptaste de inmediato. Y es para nosotros también un orgullo y una bendición poder tenerte hoy día. Muchas gracias, de verdad que para mí es un gozo, de verdad, poder compartir con ustedes y gracias también por la invitación. Amo mucho Chile, lo llevamos en el corazón por muchos años y Dios nos ha permitido tener una amistad muy linda con varios amigos, pastores de Chile y ahora con ustedes, qué bendición. Muchas gracias. Para nosotros, bueno, como decíamos recién con Gerson, el tan ansiado día miércoles de poder tener un podcast, y qué mejor que poder tener una invitada como tú con nosotros y poder compartir de esto tan hermoso que el Señor nos ha entregado a nuestras vidas, obviamente. ¿Tú has venido a Chile? ¿Conoces Chile? ¿Has tenido la oportunidad de visitar nuestro país? No. Nos invitaron varias veces, pero no fuimos a Chile. No sé qué pasó, pero no pudimos ir, pero siempre ha estado en nuestro corazón Chile. Y ¿ustedes están en Santiago? ¿Dónde están ahora? Nosotros somos del sur de Chile. Yo soy de la ciudad de Villarrica y de hecho por eso estamos conectados de forma remota porque no vivimos en la misma ciudad. Rubén es de Lautaro, que está, ¿cuánto será de Villarrica? ¿Una hora y media? ¿2 horas más o menos? Son aproximadamente 2 horas y media aproximadamente de distancia. Sí, nos conocemos justamente por la música, tuvimos la oportunidad, nos invitaron un día, ambos somos músicos, nos invitaron a un evento, estuvimos tocando juntos y también ahí nos conectamos, Dios nos dio esta linda amistad y le propuse justamente poder participar en este proyecto que tenemos, que más que nada es poder conversar, poder tener un momento yo creo que de hecho el título del podcast, como tú lo puedes ver, que es Religión sin religión, es justamente poder manifestar el evangelio de una forma más natural, quitando un poco el sesgo que tenemos, ¿cierto? A veces como cristianos, y porque es lo que a veces nos distancia del mundo en general, que pareciera que somos muy distintos cuando en realidad tenemos las mismas luchas, las mismas dificultades. Entonces justamente es un poco la idea de este podcast. Muy lindo el nombre, sí, excelente, porque es verdad, nosotros es una religión, pero no creemos en una religión. Tenemos a Cristo como el centro de nuestras vidas. Él es la base y con Cristo tenemos una vida natural, normal, pero en santidad. Así es. De hecho, este nombre del podcast de Religión sin religión, en realidad, Gerson ya estaba con este proyecto de Religión sin religión y yo me sumo en el tiempo porque, como bien decía Gerson, nos conocimos en la música y el Señor nos permitió tener esta bonita amistad, esta bonita coinonía entre nosotros, poder encajar en varios pensamientos, en varias cosas, y de esto empezó a surgir varias cosas, varios temas que podemos conversar y abordar de una manera totalmente distinta, obviamente, a cómo se aborda normalmente, que dentro de las cuatro paredes. Queremos quizás sacar un poquito de eso de las cuatro paredes y sacar las banderas de que realmente suceden dentro de las iglesias, que hay ciertos títulos, que el bautista, que el aliancista, que el pentecostal, y lo que queremos y pretendemos nosotros es que podamos abordar los temas de una manera general, sin obviamente tocar esas banderas de cada uno, sino que podamos llegar a un consenso y ser bendecidos todos. Hermoso. Felicitaciones por este espacio tan lindo y edificante. Y Claudia, bueno, un poco para conocerte, yo sé que algunas de las personas que están conectadas te conocen ya, algunos no, y de hecho después este podcast se va a ir a YouTube, va a estar dando vuelta por ahí también en TikTok, en algunas otras plataformas. Preséntate a la gente, cuenta un poquito quién eres tú y de ahí vamos a ir haciendo algunas preguntitas de acuerdo a eso. Bueno, yo soy Claudia Loren, vivimos en Carolina del Sur con mi amado esposo. Tenemos 2 hijos, nos movimos aquí a Estados Unidos ya vamos a cumplir 19 años de estar aquí. Empezamos una obra aquí en Carolina del Sur, primero en California, luego acá, y ha sido una bendición.
Los dos trabajamos unidos en yo lo que es la música, la adoración, la alabanza, formación de adoradores, y ambos somos pastores, servimos al Señor con todo nuestro corazón y es una pasión que llevamos en nuestro interior desde que éramos niños y seguirá hasta el día en que el Señor nos tenga con vida y aliento o si Él viene por nosotros antes. Oye, bueno, nosotros te conocemos, yo te contaba el otro día, cuando un mensaje, nosotros te conocemos principalmente, en mi caso particular, porque con Rubén nos conocemos hace muy poco. Nosotros hace muchos años atrás la iglesia acá en Villarrica estaba bajo la cobertura de una iglesia en Santiago. Y esta iglesia de Santiago nos enseñó a trabajar en células que venían justamente de Colombia, del pastor César Castellano. Y resulta que no solamente venía el tema de las células, sino que también incluía la música. Y nosotros empezamos a tocar, a cantar. De hecho, hay una chica que está conectada también, que en su tiempo también hacían danza, coreografía de estas canciones. Sí. Y que justamente estaba tu voz en estas canciones. Cuando yo te decía, tú eras parte de la banda de aquella iglesia, tú me dijiste, no, esa banda la hice yo. Cuéntanos un poco. Sí, un tiempo muy hermoso, muy especial. Nosotros, mi esposo y yo nacimos en hogares cristianos, somos desde chiquitos, conocemos al Señor y cuando estábamos recién casados fuimos a la iglesia, a la MCI en Colombia. Dios nos llevó para allá y fue muy especial porque al mes de estar asistiendo hicieron una convocatoria para adoradores. Que los que cantaran, que tuvieran un talento de la música, como la música siempre ha sido mi vida entera, desde chiquita y componiendo música y todo eso. Entonces yo asistí a la convocatoria y me hicieron la audición, los músicos que estaban en ese tiempo, que eran unos músicos bien lindos, ellos muy profesionales, pertenecían a las sinfónicas de Bogotá, eran muy grandiosos músicos y ellos me hicieron la audición. Y esa misma noche me llamaron, me dijeron, por favor, tú estás escogida. Y de ahí en adelante me pusieron como la líder de adoración. Entonces fue algo con el Señor que lo hizo. Y fue muy lindo, pude compartir con estos músicos hermosos como por varios años. Y luego ellos ya, como ya la iglesia empezó a trabajar, en ese tiempo cuando yo llegué y llegamos con mis hijos éramos como 3,000 más o menos de personas. Para ese tiempo era grande, ¿no? Grande, pero no era tan grande como luego se volvió. Y entonces en ese momento ellos, los músicos que estaban, cada uno pues tenía sus perspectivas, sus objetivos en la música y de repente no hubo más bandas, no hubo más músicos. Y empezamos, yo empecé una escuela de adoración, que es como siempre se empieza, el corazón de adorador. Y empecé una escuela de adoración con mi esposo, habían jóvenes, habían adultos, todos éramos como unos 50. Y lo único que hacíamos era adorar. Nos reuníamos y podíamos pasar la noche entera adorando. Traíamos nuestras guitarras y cantábamos y cantábamos y llorábamos y cantábamos y nos postrábamos y llorábamos. Esa era nuestra vida, adorar y adorar y adorar. Y teníamos como 2 prácticas a la semana y era tan bello poder adorar juntos por horas. Y de ahí de ese semillero tan lindo que lo llamábamos el coro, se llamaba así. Me acuerdo que estaba embarazada de mi primera bebé, bueno, mi hija corría por todas partes y yo tratando de controlar a todo el mundo. Éramos de más o menos edades similares, pero había gente grande también. Muy lindo, una experiencia maravillosa. Hoy por hoy muchos son pastores de los que estuvieron ahí. Están en el mundo entero como pastores, siervos de Dios. Y de ahí empezó un semillero. Entonces con mi esposo dijimos, no tenemos banda. Y empezamos con unos jovencitos que ellos tenían actitudes musicales, pero no tenían conocimiento muy grande de la música. Y conseguimos un muchacho muy entendido en la producción, arreglos, todo eso de la Universidad Javeriana. Y le pedimos el favor que nos ayudara y él se encargaba
de formarlos, entrenarlos. Él estaba 24 horas tampoco, pero 8 horas dedicado a ellos, los muchachos con mucha hambre y amor por aprender, y yo por mi lado componiendo mis canciones, poniéndolas en práctica con la iglesia, porque es lo que siempre hacemos. La música es para la iglesia, es para adorar, es para el Señor primero que todo, y para causar una transformación y un impacto en el alma y en el corazón de las personas. Y entonces cada canción que yo hacía la probaba primero en la adoración. Nacían en mis rodillas, en la presencia de Dios, y las traíamos a la presencia de la iglesia, y empezaba la iglesia a adorar, a llorar, un mover tan hermoso, tan especial, que solo el Espíritu Santo lo pudo hacer. Ahí nacieron canciones como A Tu Lado, que se usaban para ministrar en los retiros, en los encuentros. Las usamos todavía. Para mí las canciones no están divididas entre viejas y nuevas, como mucha gente hace. Esa es una viejita, esa es una nuevita. No, esa ya no está de moda. Ahora nos gusta el reggaetón, ahora tal cosa. Para mí las canciones son como hijas que Dios me ha dado. Son hijos. Ustedes que son músicos me comprenden en eso, que cada canción es un hijo, es una hija que nos da el Señor, y van creciendo, y tú la puedes usar cuando Dios te dice que la cantes en el lugar donde necesitas que esa adoración trabaje en el corazón. Y en conclusión, porque ya me fui muy largo, así empezamos esa banda con sus muchachos. Fueron los muchachos que ustedes conocieron. Y ellos me acompañaron por muchas naciones, tocando en conciertos. Grabamos muchos álbumes, entre ellos El Lugar Secreto, Multitudes como Estrellas, Sacrificio. El último que grabamos juntos fue A Tu Imagen. Los grabamos en inglés, en portugués, se grabaron en italiano, en alemán, en muchos idiomas. Fue una experiencia, yo digo que extraordinaria, maravillosa, que quedó como un sello en mi corazón. Quedó muy, muy marcada la adoración en mi vida, y lo es hasta el día de hoy. Para mí adoración es mi vida entera. Oye, Claudia, qué hermoso el testimonio. Y claro, hoy día, tú comentas, dices, éramos 3.000 personas, que no era tanto para lo que hoy día es, pero si tú lo piensas, 3.000 personas es muchísimo. Llevabas un mes recién congregándote, imagínate, claramente ahí, como dice su palabra, hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, y no solamente para salvación, sino con un propósito, y eso es muy lindo. Claudia, de hecho yo hace un tiempo atrás, porque nosotros después, la iglesia hoy día igual trabajamos en célula, quizás no con el mismo modelo de los 12, por decirlo de alguna forma, pero sí trabajamos en células evangelísticas. Y el otro día pero hace unos meses quise buscar algunas canciones, porque me acordé, porque después con el tiempo, tú sabes que esto es cíclico. Uno un tiempo todo concierto, y después deja un poco canciones de lado, vamos sacando, de acuerdo también a lo que va, entre comillas, la moda, que ya lo conversamos hace un par de acá, respecto al worship y todo lo que hoy día conocemos dentro de la música cristiana. Y quise buscar canciones tuyas justamente. Y claro, yo por ejemplo quería buscar una canción, pero dije voy a buscarla por Claudia Norel, y cuando lo busco me pilló con la sorpresa de que estas canciones justamente son tuyas y no pertenecen a MCI como yo creí en un minuto. Entonces, estas canciones tú las componías, porque si yo lo veo, por ejemplo, va de acuerdo también a la línea de lo que tenía MCI en ese tiempo, que era el trabajo de la célula, por ejemplo, Conquistar, Acción Grande, Alma Célula, La Escalera del Éxito, que las tocamos todas estas veces, que me las sé de memoria. Entonces, claro, a lo mejor las componías tú, pero también había ahí un trabajo de decirte, Claudia, estas canciones deben ir orientadas hacia este lado, o nacían de ti. Bueno, tú sabes que en el momento, como estábamos tan llenos de todo lo que era la visión, tú sabes, de la abundancia del corazón habla la boca. Y siempre en mi corazón ha habido un amor muy grande por las almas, como todo adorador. Yo creo que todo adorador siente lo que siente Dios, el amor, la compasión por las almas, y aunado a todo lo que recibíamos de la palabra, se hizo mezcla en mi corazón, y lo que salían eran canciones para
para adorar al Señor, pero también por los perdidos, porque a la vez también yo estaba pastoreando con mi esposo y luego que después de 3.000, cuando ya se empezó, empezamos a tener muchas almas, llegamos con mi esposo a pastorear cerca de unos 30.000 personas, solo eran del Ministerio de Alabanza, más todos los miles de todos los demás. Entonces, cuando estás cerca del corazón de Dios, ¿qué va a salir de ahí? Almas, células. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Compasión. Por ejemplo, ahora acabo de, lo que te contaba del álbum de Navidad que acabo de sacar, que se llama 1000 sonrisas en Navidad, te veo que tienes tu arbolito allí. Yo acá tengo mi banner que está preparando el concierto que vamos a lanzar digital. Y que nació del amor por las almas, una canción que se llama Brazos de Amor en Navidad, que es compasión, cómo los brazos de Jesús están extendidos para el que sufre, para el que llora, para el que clama. Entonces, lo mismo las canciones de guerra espiritual como guerra sobrenatural, porque estamos en el pastorado, pero hay una guerra entre el bien y el mal. El enemigo no quiere soltar las almas, y nosotros, los guerreros de la iglesia, que somos los líderes de alabanza, los músicos, somos los guerreros de la iglesia. Tenemos que entrar y arrebatarle al enemigo esas almas. ¿Cómo? Con nuestras armas, que son la alabanza, los instrumentos, levantar las manos, los gritos de júbilo, gritos de guerra, en la marcha, todo lo que son expresiones de guerra espiritual, y que nosotros como guerreros tenemos que estar equipadísimos para poder hacer ese trabajo. Y también como estaban los encuentros, entonces muchos, yo no puedo decir que yo me puse a hacer una canción, ¿sí? Porque nunca lo he hecho, nunca me he sentado y he dicho, voy a componer sobre este tema, jamás. Ha sido una experiencia con Dios. Ha sido de rodillas en la presencia y ahí me viene, puede estar en cualquier lugar donde esté, que el Señor me empieza a dar una canción. Me pasó este domingo, estaba mi esposo predicando la palabra y me llegó una canción. Y él predicando y yo, Señor, por favor, en este momento. Ok, está bien, Dulce Espíritu. Y empecé a anotarla y rápido quería salirme para poder hacer la melodía, y luego llegué con mi guitarra para hacer la armonía. Pero Dios es soberano. En la composición yo veo que Él es soberano, que Él solamente quiere que nosotros seamos vasos usados por Él, y luego ya cuando nos da esa concepción de esa canción que viene del corazón del Espíritu, ya uno pues luego puede trabajar como músico y en mi caso pues qué quiero, qué arreglo quiero, qué músicos voy a invitar a participar ahí para que toquen conmigo, qué arreglista necesito. Todo eso es yo diría que el corazón de Dios tiene que estar en el corazón del músico, o el músico dentro del corazón de Dios. Sí, de hecho, qué bonito. De hecho, yo soy sincero en esto que voy a decir. Yo no escuchaba tanto este tipo de música, y cuando Gerson me comentó sobre esto, empecé a escuchar más música porque me llamó la atención. Quería saber un poquito más de quién eras tú, cuál era tu música, tus letras y todo aquello, porque sinceramente, como decía recién, yo no escuchaba. En realidad yo soy de las personas que escuchan mucha variedad de música, de todo tipo, actual, antigua, aunque me considero bien viejito en ese sentido, y utilizo canciones de antes y las empiezo a traer a memoria, porque me gusta siempre estar sacando de los álbumes antiguos cosas. Yo creo que es parte del músico querer sacar algunas cositas de algunas canciones antiguas y poder incorporarlas a uno como en el repertorio de uno, como recurso musical, obviamente. Pero igual yo creo que llega un punto donde yo creo que es como ese punto de inflexión que uno dice, la música no lo es todo. Aquí hay algo más que va un poquito más allá, que va a un punto más adelante, que es el tema de la oración, y es justamente lo que estamos conversando. La adoración lleva un poquito más allá, un puntito más allá. El músico sigue siendo músico, pero no va a dejar de ser músico, sino que va a seguir siendo su esencia. Pero es la herramienta que uno utiliza para poder conectar con el Señor. Hermoso eso que dices. Sí, así es, Rubén. Es la adoración, la amistad con Dios, la intimidad con Él. Y algo que para mí es un requisito indispensable de una composición es la palabra de Dios. Porque los salmos son la voluntad de Dios para la iglesia. Los salmos nos tienen que inspirar, nos tienen que transformar, y un buen compositor tiene que ser un lector que esté sumergido en los salmos,
porque ese es el himnario de Dios, y es lo que tú decías ahora, Rubén, tan hermoso que es verdad, o sea, uno toma de aquí, de allí, de lo nuevo, de lo antiguo, o sea, no hay que tener la mente ya cerrada y decir que ahora de aquí para adelante esto y de aquí para atrás, no, es la sensibilidad del Espíritu Santo, pero también la llenura de la palabra, porque nuestras adoraciones tienen que estar cargadas de palabra de Dios. La palabra es la que cambia los corazones, la palabra es la que llena, es como dice, como martillo que quebranta. La palabra es como espada de dos filos que traspasa hasta partir el alma del espíritu, entra a lo profundo y tenemos el lenguaje universal, que es la música, lo más bello que Dios nos haya podido regalar. Es tan precioso. Yo no me canso de darle gracias a Dios de haberme llamado a la adoración y hacer música para Él. Es un privilegio inmenso de poder conectar la iglesia, el corazón de un nuevito con el corazón de Dios, que llegan a una iglesia y empiecen a llorar y a sentir la presencia de Dios. Eso es un privilegio. Es algo que a mí me hace postrarme y llorar. Decirle gracias, Señor, por esa honra, por ese privilegio de poder ser parte de la conexión del Santo Espíritu, de tu palabra, de lo que tú dices ahora, de la adoración, y llegar al corazón del ser humano tan cerrado que a veces está, pero que la música no, ella no tiene barreras, entra y toca las fibras del corazón. Qué importante lo que tú mencionabas respecto a que, y algo que hoy día no se ve mucho quizá, o no se evalúa, porque hoy día cualquier persona puede tomar una guitarra y componer una canción, pero la importancia de que las personas que crean canciones para iglesias sean personas preparadas en la palabra, y es algo que nosotros lo que hemos conversado acá, porque por supuesto sin caer en nombrar esto o esto otro, porque no es nuestra intención, pero a veces nosotros escuchamos algunas canciones, algunas letras, que uno de repente dice, chuta, esto no está muy alineado con la palabra, y a veces y aquí también hacemos un mea culpa, a veces uno mismo cae a veces en dirigir a la iglesia en una canción teológicamente débil, que lo que tú decías, o sea, la importancia, porque ese nuevito que está siendo ministrado en su corazón, también su espíritu se está alimentando de la palabra a través de la música, y nosotros somos los encargados, ¿verdad? En este caso tú, o los que tocamos y cantamos en la iglesia, porque a veces creemos que el que toca la guitarra, la batería o el bajo es menos importante que el que está cantando, pero como grupo debemos tener todos el mismo nivel espiritual y en la palabra para poder discernir lo que estamos cantando como iglesia, porque yo les decía el otro día a los chiquillos, a veces nos olvidamos de lo que predicó el pastor, pero las letras de las canciones las sabemos de memoria, y la importancia que debe haber en quién está, y tú que estás pastoreando junto con tu esposo, y tú que has hecho escuela de adoración, no te voy a enseñar yo por supuesto, pero seguramente puedes corroborar lo que yo te estoy diciendo. Músicos está lleno, por todas partes, y mucho mejores que incluso los que están en la iglesia, pero adoradores son los que buscan al Padre, que le adoren en espíritu y en verdad, y la verdad es su palabra. Entonces hay una conexión espiritual y la verdad, que es Cristo, que está en su palabra. Hermoso lo que tú dices, así es, o sea, la palabra está súper conectada, y algo que me fascina lo que tú dices, Gerson, que el músico que está, el baterista, todos somos un conjunto profético, que estamos allí, tenemos que estar saturados de la presencia de Dios, porque el que está tocando es un tañedor, es el tañedor que quiere traer la presencia de Dios, y que Dios va a usar en el momento, en la batería, en el bajo, en el piano, cualquiera que sea el instrumento que esté tocando, y las letras tienen que estar cargadas de la presencia de Dios y la palabra de Dios. Es increíble que a veces nosotros queremos como agradar a las personas y queremos como querer llegar al corazón del que no conoce a Dios con letras como que tú entraste, viniste, me llegaste, me miraste. Eso no dice nada, eso no está diciendo, pero esa persona nueva, cuando siente el poder de Dios, cuando siente el Espíritu Santo, cuando hay una letra cargada del poder de Dios y una melodía, porque algo que me gusta mucho compartir en la adoración es que somos seres tripartitos.
¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo, y la música es tripartita también, ¿cierto? Tenemos el ritmo, la melodía y la armonía. Y el ritmo llega al cuerpo, el ritmo llega al cuerpo y la persona cuando empieza a sentir un ritmo que le parece agradable, o sea, solamente empieza a mover o el dedo gordo del pie o como quiera, porque tocó su cuerpo. Pero la armonía llega al alma, la armonía llega al alma y entonces a veces hacemos unas armonías demasiado raras que no pueden llegar al alma de la persona. Sí, y nuestras armonías tienen que ser ministrables, o sea, tienen que digeribles y tienen que llegar, si estamos hablando de adoración, ¿verdad? Si estamos hablando de otros géneros y otro tipo de música está bien, pero la armonía llega al alma, entonces tiene que llegar al intelecto, tiene que llegar al corazón, tiene que llegar a las emociones y cuando esa armonía te toca es cuando, wow, te gusta y inmediatamente tú caes rendido a los pies del Señor. Y la melodía llega al Espíritu definitivamente. Por eso necesitamos mucho al Espíritu Santo para que Él nos dirija a una melodía tan especial que llegue a tocar el corazón de la persona que está en la iglesia. Sí, y referente a lo mismo y recordando, rebobinando un poco lo que hablamos con Gerson en el primer capítulo, que era el worship en la iglesia de hoy, hablamos justamente de este mismo punto, de que hay música, y hacíamos nosotros esa división, de que hay música de consumo personal y música de consumo congregacional. Y ahí justamente es lo que decía Gerson, el de poder estar instruido, el de poder discernir si es una canción congregacional, una canción que sea teológicamente con una base sólida y que podamos obviamente edificar a la iglesia, o es una canción de consumo personal que obviamente el Señor va a tratar conmigo en esa canción, pero que no precisamente es el mismo proceso que va a tener toda la congregación. Y esa es la diferencia que nosotros hacíamos con Gerson en el primer capítulo del worship en la iglesia de hoy, de que hoy en día suceden estas cosas, de que se ocupan canciones de consumo personal, se ocupan de manera congregacional, y consideramos nosotros que eso es un error en realidad, porque hay que velar por y ser responsables con la congregación. No podemos entregar cualquier cosa a la congregación, sino que algo que realmente edifique, pero edifique a todos, no solamente a uno solo o unos pocos. Hermoso, así es. Hermoso lo que dices, Ruber. Tienes el nombre de mi hermano, se llama Ruber, mi hermano se llama Rubén, yo le digo Rubén. Y la verdad es así, o sea, es tan apasionante todo el tema de la adoración y como tú decías, verdad, hay tipo de canción que te puede ministrar a ti solo, pero en la casa de Dios tenemos una gran responsabilidad y es tocar el corazón de su iglesia y unirlo al del Padre. Sí, de hecho yo quiero dejar un poco la espiritualidad y quiero hacer yo quiero ir a lo musical. Lo que pasa es que si hay algo que a mí yo creo que me gustó mucho, y voy aquí a hablar con mucha sinceridad, cuando yo era adolescente, yo siempre me gustaba harto el rock, y en ese tiempo el punk rock, qué sé yo, y acá en Chile había algunos grupos no cristianos, que claro, de mi plena adolescencia, que me seducían la oreja, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo de repente escuchaba, no sé, un grupo X chileno, específicamente rock chileno, y porque acá, no sé cómo sería en Colombia, pero acá en Chile, por lo menos donde yo vivo, en aquellos tiempos se escuchaba muchísimo Marco Witt, Marco Barriento, Jesús Adrián, ¿verdad? Lo más clásico, con una música bien similar, ¿cierto? No cayendo básicamente en ningún extremo, musicalmente algunas muy ricas, con letras muy bonitas, canciones que nos ministraron y que el Señor debe bendecirlo, ¿verdad? Y honrarlo a ellos, hombres que el Señor lo ha usado a lo largo de décadas en nuestro continente. Pero cuando yo escucho a Claudia Lorel con canciones como, por ejemplo, Grito de Guerra, o una batería ahí, ¿verdad? Y con eso y resulta que empezamos a escuchar, y a mí me hizo mucho ruido positivamente este cambio súper brusco de música, con Conquistar, por ejemplo, con una guitarra muy funk rock, como comienza, con esos órganos, ¿verdad? Con solos de órganos muy lindos, con cambio de matices.
con guitarras muy funkeras, con un bajo muy versátil. Ahí los que son músicos seguramente me entienden porque yo lo hago con mucha emoción porque me gusta harto. ¿Cómo fue para ti? ¿Tú componías tanto la música? ¿Cómo fue ese cambio? Yo no sé si en Colombia era común este tipo porque vino a romper un poco también estructuras en nosotros. Porque también el tema de lo que tú hablabas de la guerra espiritual, donde las guitarras eran más pesadas también, donde había que ir con una fuerza en lo musical también. Yo no sé cómo se gestó eso en ti, cómo nació este cambio de música que para nosotros fue, y para mí que me gustaba eso del mundo, dejé lo del mundo y me dediqué a escuchar esto. ¡Qué bendición! No, mira, yo creo que un músico es influenciado por muchas personas, por muchas influencias. En mi caso, por ejemplo, siempre tuve mucho para el oído de acá, de la música americana. Siempre estaba viendo lo que hacían los grupos aquí, también un impacto muy grande para mí, como por ejemplo Michael W. Smith. Él ha sido un ícono y un ejemplo para mí grandísimo. También el Señor permitió, como ahora también yo trabajo con muchos músicos alrededor del mundo, y desde allá, desde Colombia, el Señor me permitió primero trabajar con ese músico productor ahí que teníamos en casa, que él nos ayudó para enseñar a la banda, para dedicarse a ellos. Un muchacho muy entendido, un arreglista. Él me hizo varios arreglos de mis canciones y él era muy rockero, bastante. Entonces puso mucho de su sello ahí. También otro guitarrista de Costa Rica que apreciamos mucho, queremos mucho, todavía trabajo mucho con él, se llama Alberto Chávez. Escuché un CD de él y me gustó bastante en una gira que hice por Costa Rica. Y el pastor que nos llevó me dijo, ¿quieres escuchar este CD? Claro, déjamelo escuchar. Y me fascinó, me gustó mucho su sonido, lo conocimos, lo llevamos a Colombia, grabamos con él, todavía estoy grabando con él. En este álbum de Navidad él grabó varias canciones, su guitarra toca hermoso. Y ahora, por ejemplo, en este tiempo que estoy viviendo acá en Estados Unidos, Dios me llevó a otro nivel también, que es a trabajar en lo digital y a trabajar con muchos músicos alrededor del mundo. Empecé trabajando con un productor de California. Imagínate, ellos tienen el rock aquí metido ahora. De una u otra forma estamos un poquitito más contemporáneos, ¿no? Lo que he hecho en este tiempo no es tan pesado como lo que hice en Gritos de Guerra. Sí, pero ahorita también, no sé si has escuchado mi producción Luz de mi Amanecer. En ti también, en ti es hermosa. Ahí trabajó mi hijo también, que ya ahora ya es grande. Él la compuso, En ti, escúchenla, que es hermosa. En ti es como un EDM, un electronic music, es muy bonita. Y también en Luz de mi Amanecer hay canciones como Te exaltaré por siempre, Luz de mi Amanecer, que fueron hechas con productores de California, personas que son de aquí, nativos de Estados Unidos, y que tienen todos los géneros modernos bien en su cabeza, son jóvenes. Entonces todo el tiempo tiene uno que estar como implementando. Primero, la composición es de Dios, viene con él, la fuente es el Espíritu Santo, la fuente, el lugar, la presencia de Dios, de rodillas buscando el rostro de Dios. Pero luego viene el trabajo en que somos un cuerpo. Siempre me ha gustado trabajar así, me ha gustado en involucrar otros músicos conmigo, que puedan ayudarme en mis composiciones, y pues evalúo si me gusta, no me gusta, lo quiero cambiar. Todo el tiempo estoy al frente de todo el trabajo de producción. Eso lo hago siempre, y lo que no me gusta lo hago repetir muchas veces hasta que quede como siento en mi corazón que va a impactar y va a llegar al corazón. Pero aprendo muchísimo de otros músicos, me fascina lo que ellos hacen y cómo le entregan sus talentos para el Señor. Y ese productor de California fue como una escuela para mí, nueva totalmente. Él me enseñó bastante más de composición, me enseñó bastante de los procesos de ajuste de la canción, ¿sí? Entonces,
pienso que esta es una etapa muy hermosa de poder tomar de lo que hice antes y de lo que estoy haciendo ahora. Es bien hermoso, me siento muy agradecida con el Señor y disfrutando de eso. Y lo que tú dices, Gerson, es muy importante, que cuando hacemos esa calidad de música, los muchachos no van a estar en el mundo escuchando canciones feas que te dañan el alma, que te destrozan el corazón, que te llevan a la depresión, más a profundidad en vicios, en drogas, sino que aprenden a adorar con un género musical que ellos se van a sentir muy agradados y van a adorar al Señor. Quizás en ese punto yo me siento identificado como músico, así lo digo, de esa manera, porque en realidad todos los que estamos aquí conversando, hablamos de adoración, somos músicos, cantamos y sabemos de que hay algo importante, algo que entregar, pero no solamente nuestro talento. Y llega un punto donde el músico tiene más que entregar. ¿Y qué es lo que más que tiene que entregar? Es que cada melodía y cada armonía sean inspiradas por el Señor. Y llegar a ese punto, para poder llegar a ese punto hay que poder tener una intimidad con el Señor, una conexión con el Señor, para que el Señor entregue esas melodías, esas armonías. Y siempre he pensado, o sea, me pasa personalmente de que cada vez que hago una composición, cada vez que tengo que grabar algo para alguien, busco del Señor para que el Señor me entregue las melodías y las armonías que voy a colocar. Y claramente hay un sello musical en cada una de las composiciones, pero es que precisamente eso es lo importante, porque ese sello va directamente de la mano de la conexión con el Señor, viene directamente del cielo. Entonces lo importante de poder tener una intimidad, tener una relación con el Señor y poder dejarse usar por el Señor. Muy hermoso, qué lindo lo que dices, muy, muy hermoso, Rubén. Así es, o sea, la conexión con el Espíritu Santo es lo más importante que un músico puede anhelar, porque como tú dices ahora, hay muchos músicos, y ellos están llenos de música, y ya escuchaste esta nueva canción, y ya escuchaste esto, y mira que ya me sé el solo de tal, y todo el tiempo está en esa generar solo el lenguaje de música, pero ¿dónde está la adoración? ¿Dónde está su vida personal de adorador con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas con Él en su presencia? A veces estamos tan afanados con tantas cosas y descuidamos lo más importante, que es el corazón del Rey, adorarlo, pasar tiempo con Él. Y como tú dices, qué lindo poder tomar del Espíritu esa melodía que Él quiere llegar al corazón de esa persona, esa armonía que viene de Él. Hermoso. Gracias. Y antes de empezar, ya estamos conversando harto de tu... No, yo no creo que tu carrera se pueda separar en dos, que no. Pero por decirlo de alguna forma, la Claudia rockera versus hoy día tu trabajo. ¿En qué momento y por qué tú dejas de estar en Colombia en MSI, viajas, te vas a vivir afuera, dejas tu relación con aquella iglesia y de ahí cambias también tu forma de hacer música nuevamente? Porque hoy día vemos un disco que son hermosos, yo lo escuchaba, tenía la oportunidad, y hoy día también con esto de las plataformas digitales estamos a segundos de poder compartir nuestra música y lo que tenemos, imagínate con esto mismo, y musicalmente es muy distinto a lo que habíamos escuchado. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es este intercambio, este tiempo que tú dejas y te vas a Estados Unidos? Sí, mira, pues son los tiempos de Dios, y también muchas veces que veníamos aquí a Estados Unidos como desde el año 2000, 2001, el Señor empezó a hablarnos, que había un pueblo acá, aquí había un pueblo que necesitaba de Dios, un pueblo hispano. Y empezamos a sentir eso, pero decíamos, no, esto no es de Dios, nosotros tenemos todo, estamos allá dedicados, esto no viene de Dios, pero empezó a hacerse mayor y mayor y mayor, y en el 2004 empezó más intenso en nuestro corazón, y ya en el 2005 pues oramos, tomamos la decisión y lo hicimos porque, como dice, el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Cuando joven te ceñías tú, ibas a donde querías, hacías lo que querías, pero cuando seas mayor, otro te ceñirá. Entonces, eso está refiriéndose no a la vejez, sino a la madurez. Al que te haces mayor, entonces no es porque haces lo que quieres, sino la muestra de que eres mayor
y eres más maduro es porque eres obediente, aunque te duela, al Espíritu de Dios. Y eres ya no el que toma las decisiones para dónde quieres andar y dónde lo que quieres hacer, sino es Dios. Y fue un trabajo, estamos aquí como misioneros, no ha sido fácil, es otro ambiente espiritual, es otra lucha, pero estamos muy felices con las familias que tenemos, ellas están siendo ministradas. Eso también me llevó un poquito a escuchar la música que se hacía acá en las iglesias en Estados Unidos, ¿sí? Porque nuestra música en Colombia, en Latinoamérica, todavía el rock está, no está en su totalidad imponente como antes lo era, ¿sí? Sino que también la música va también evolucionando un poquito, va cambiando y nosotros no nos podemos aferrar aquí, yo si no toco rock, no canto más en mi vida. No, o sea, hay otros géneros también y empecé a entrar en lo contemporáneo y empecé a escuchar lo que hacían en otras iglesias, aprender y hacerlo también sin dejar la fuerza, porque el rock está dentro de la música. O sea, así como se empezó con el jazz, ¿sí? El rock es parte de todo lo que estamos haciendo. Para una persona que ha experimentado el rock es difícil salirse en una canción fuerte, empezar a tocar como muy, muy, muy diferente. No, yo la verdad que lo llevo por dentro y aquí va. Dentro de algunas de esas canciones, como las que estamos haciendo ahora, aún en una canción que hicimos de Llegó la Navidad, que es más reciente, es bien alegre y es una canción bien, bien hermosa que puede llegar a muchos corazones y con mucha alegría y con mucho gozo, pero centrada en Jesús. Entonces, pienso que así como tú decías, no hay separación, o sea, el corazón del adorador es uno solo. El corazón empieza desde niño y va madurando, pero va llevándolo el Señor a diferentes etapas de la vida. Aquí yo empecé, a la primera canción que grabé aquí en Estados Unidos se llamó Escondido en tu mano. Escondido en tu mano, lo hice como un single, lo lancé así y fue como una recopilación de la canción A tu lado, pero de otra forma. La canción Escondido en tu mano nació en un momento en la presencia de Dios, yo estaba postrada y el Señor me empezó a hablar como un diálogo entre Él y yo. Así nació la primera canción que hice aquí en Estados Unidos, Escondido en tu mano, y la hice bien, bien acústica, solamente con piano y con un cello. Y el arreglista de California me ayudó bastante y hicimos esa canción así y quedó hermosa. Con ella ministro todavía en los retiros, en los encuentros. Se llama Escondido en tu mano, es muy bella. La primera parte habla de Dios. Dios nos habla y nos dice: yo te conozco como nadie, porque con mis manos te formé. Tú te pareces tanto a mí, dice Dios, porque a mi imagen te hice así. Yo puedo secar tus lágrimas, yo puedo sanar tu corazón si te han herido, si te han ofendido. O sea, dice, todos tus angustiadores se han ido. Eso me lo dio el Señor antes de un retiro, porque siempre que vamos a ministrar en la parte del perdón, tú sabes que hay angustiadores, los acusadores. El diablo es un experto en acusar. Tú hiciste, tú no te mereces nada, eras así, eras un borracho, eras esto. Pero el Señor dice, no, todos tus angustiadores, los que querían matar a la mujer porque la hallaron en el acto mismo del adulterio, el Señor le dijo, ¿dónde están tus angustiadores? ¿Dónde están los que te venían a acabar? Dice, todos se han ido. Entonces de eso se trata esa canción. Esa fue mi primera canción aquí en Estados Unidos y luego seguimos y nació el álbum, bueno, En Ti, que es un EP, y luego Luz de mi amanecer, que es hermoso, es un álbum que todavía sigo cantando y estoy preparando todo un nuevo álbum para el año 2025, que con la ayuda del Señor puede salir a mediados, cuando ya lo termine va a salir. Oye, qué importante lo que dices tú, el tema, para poder resumirlo en una sola palabra, la versatilidad, en ese sentido. ¿Por qué? Versátil, ¿por qué? Porque pasan los años y la música, para algunos, en su mente, dicen, esta pasó de moda, no, esta etapa ya pasó, pasó el 2000, pasó el 2010, pasaron los del 2020, ahora estamos ya en 2024, hay que escuchar canciones actuales, pero tú dices no, o sea, aquí hay versatilidad, yo puedo sacar de antes
puedo sacar de las canciones que de mi esencia y no perder mi esencia e incorporar esa esencia a las canciones que estoy haciendo actual. Entonces es súper interesante lo que dices tú, el tema de la versatilidad, de poder variar, de poder adaptarse a los tiempos, pero sin perder la esencia principal. ¿Cuál es la esencia principal? Obviamente, lo que el Señor ha entregado en tu vida, que lo sigues traspasando de generación en generación. Qué hermoso, sí, amén, así lo que tú dices, Rubén. O sea, la versatilidad, pienso que eso es muy importante en un músico y en un líder de alabanza, o sea, tener una mente abierta a lo que el Espíritu Santo quiere hacer y Él usa el ritmo, Él usa todo lo que es la música es el lenguaje del Espíritu, él se mueve demasiado a través de la música y como tú dices, podemos tomar de atrás, de adelante, es lo que la gente que no tiene a Dios hace, ellos hacen eso, ellos toman de atrás y de adelante. Imagínate nosotros que tenemos todo un legado de la música del Señor que está en todos los salmos. Si David existiera en este momento, él estaría haciendo de todo, estaría usando todos los géneros para adorar y exaltar al Señor, porque los géneros son de Dios. Sí. Y eso último que tú dijiste que es importante, ¿no? No podemos atribuir la música al enemigo. Si la música fue hecha, lo comentamos, el primer arte hecho en los cielos. Imagínate la importancia que tiene para el Señor la música y que usa a seres imperfectos como nosotros, ¿verdad? Para transmitir lo que conversábamos, palabra de Dios, para transmitir adoración en conjunto como congregación y algo que tú mencionaste con esa canción preciosa, sanidad en el corazón de nosotros. Y mira, lo importante hoy día en el tiempo que estamos viviendo, donde la salud mental en el mundo es un tema muy preocupante. Hace años atrás no se conversaba, ¿verdad? Y el que era más hombre era el que no lloraba y había que aguantarse todos los problemas porque básicamente así se hacía. Y hoy día vemos las consecuencias justamente de eso y la importancia de cómo Dios trabaja a través de la música en la sanidad del alma. Como tú decías, somos tripartitos. Yo hace un tiempo escuché a una persona que decía, no, en esta iglesia es pura emocionalidad. Y yo pensaba, bueno, como si Dios no quisiera ministrar nuestra alma, como si Dios no quisiera ministrar nuestras emociones. Para Dios es tan importante, por algo nos hizo también una parte en la que sentimos, en la que también somos dañados. Dice su palabra que el Espíritu Santo también se entristece. Porque lo que tú decías, o sea, somos hechos a su imagen y debemos justamente también nosotros sanar a veces nuestro espíritu, nuestra alma, y el Señor lo hace a través de la música, usando letras como la que tú recién nos comentabas, con una letra preciosa. Sí, lo que tú dices es tan hermoso porque fíjate, o sea, cómo una persona puede llegar a la iglesia y entonces no va a llorar, y cómo si las lágrimas se vienen a nuestros rostros, ¿será que son emociones? Pero si el Señor nos dio las emociones, las emociones son la válvula de escape del alma. Entonces a través de las emociones soltamos todas las presiones. Si podemos llorar, vamos a ser libres de cualquier enfermedad. Una persona que puede llorar y puede derramar su corazón en la presencia de Dios, no va a estar estresada, porque puede derramar y romper esas presiones que tiene dentro de su alma a través de las emociones. Y qué hermoso que sea en la adoración, qué bello que sea en el momento más sublime. Y como Rubén decía ahorita, o sea, que los músicos, y creo que tú también, Gerson, que tenemos tanto para dar y tenemos igual cantidad que los siervos de Dios que van a predicar, ¿verdad? Estamos a cargo como de 1 hora también, bueno, cuando no es tan largo, ¿verdad? Depende de la iglesia. Pero estamos a cargo de un buen tiempo, bastante tiempo. No podemos llegar con cualquier cosa. Tenemos que llegar con mucha unción, tenemos que llegar con presencia, tenemos que llegar con un corazón rendido y con un corazón transformado para que Dios se pueda mover y fluir. Sí, y sin dejar de lado el tema de las emociones, que la música de por sí, la esencia de la música es un canal para donde se mueven las emociones. Y en ese canal donde se mueven las emociones es que el Señor también trabaja en la vida de las personas. Entonces de repente cuando dicen no, es puro emocionalismo, es que justamente somos seres tripartitos, como tú decías antes. Entonces la música, como es una vía de donde se mueven esas emociones, el Señor quiere trabajar ahí. Entonces nosotros no somos quien
para poder, o con qué autoridad yo intervengo en el trato que tenga el Señor con cada una de las personas. Si Él quiere moverse mediante las emociones, es porque quiere tratar un área de la vida de las personas. Entonces hay que dejar que el Señor se mueva en esas emociones para poder tratar en esa vida y que pueda haber sanidad también. Así es como con tanta libertad, o sea, el Espíritu Santo, lógico, sin caer en desórdenes, pero la música es un lenguaje que no tiene límites, no tiene ningún límite. O sea, yo le explico a las personas cuando están en la escuela de oración, así como hablas inglés o español o el lenguaje que estés usando, te abre la puerta para que esa persona te pueda entender. Y la música entra a todo lugar, entra a cada corazón, no tiene cerrojos, la música entra. Y imagínate con el poderoso mensaje de la palabra de Dios, que va inundando para llegar a esa herida que está ahí en esa alma, ese niño que ha sufrido, esa persona que ha sido abandonada, esa esposa que ha sido maltratada o desamparada, esa persona que ha sido abusado. O sea, cuánto poder hay en la adoración, es tan inmenso lo que el Señor puede hacer a través de la música. Sí, y tú mencionabas, yo creo que si bien es cierto, estamos llegando ya casi al final, no tocamos el tema, mira, no lo tocamos directamente, pero hemos hablado todo el rato de lo mismo, de cómo la oración nos conecta, ¿cierto?, con el Señor. Y hay algo que yo creo que es la clave de lo que tú has mencionado. Tú hablabas respecto a la búsqueda, tú hablabas respecto a la intimidad con el Señor, tú hablabas de la búsqueda del Espíritu Santo, que es quien nos inspira, que es quien nos guía, quien nos muestra, quien nos da. Nosotros a veces creemos que somos nosotros los que logramos agarrar una melodía, que logramos agarrar una armonía, que logramos crear una letra, pero es el Señor, su Espíritu Santo a través de nosotros, por amor a quienes van a escuchar. Así. Entonces, tú hablabas justamente de esta búsqueda. Nosotros ayer en la célula que tuvimos, justamente ayer tuvimos célula, y hablamos de este aceite de las 10 vírgenes, de que este aceite debe renovarse diariamente, que es la unción de su Espíritu Santo en nuestras vidas, que es justamente esto. Y cuando nosotros como músicos, ¿verdad?, logramos entender esto, ya dejamos de ser un simple guitarrista, dejamos de ser simplemente un baterista, porque estas posiciones en la iglesia, yo lo hablo porque yo fui músico en la iglesia desde muy chico, pasé por todas las etapas que pasa un músico cristiano. Que ustedes me entienden perfectamente. En la etapa donde estaba preocupado de sacar solamente la canción, de verme bien, de lucirme, y después de arrepentirme, ¿verdad? Y después de volver al Señor. Y de alguna forma Dios va hablando, nos va enseñando que está todo en su presencia, que está en Él, y que nosotros simplemente somos aquella guitarra que nosotros tocamos. Que si no está el guitarrista, esa guitarra no sirve absolutamente para nada guardada, sino para acumular polvo. Y eso solamente lo revela lo que tú decías, la búsqueda del Espíritu Santo. Así es, el Espíritu Santo es el director, Él es la razón, Él nos ayuda a glorificar al Padre, nos enseña a adorar a Jesús. El Espíritu Santo es el pastor de la iglesia, y así como Jesús fue real y estuvo hace más de 2000 años, muchos años más, en medio de Jerusalén, de toda Judea, y la gente no lo vio, no lo percibieron. Lo percibieron las multitudes, pero muchos fueron cerrados, los religiosos cerrados a Jesús. O sea que no es religión, como ustedes tienen su nombre aquí que me gustó tanto. No es religión. Los gobernantes cerrados a Jesús. O sea que no tiene que ver con esto de la política. Tiene que ver con el corazón del ser humano. Y Jesús se paseó por las calles de Jerusalén y de toda Judea y no fue reconocido sino por algunos, aquellos y a esos cercanos a él, a esos que él formó, que los enseñó, ¿verdad? Porque luego, antes de la cruz, todas esas multitudes que fueron sanadas, liberadas, lo abandonaron. Muchos de ellos estaban ahí al frente diciéndole, crucifícalo. Entonces, la verdad que Jesús se movió, y ahora en este tiempo el que se mueve es el Espíritu Santo. Él es el pastor de la iglesia, Él está alrededor nuestro, y probablemente muchos músicos lo dejan y desapercibido. No lo toman en cuenta el Espíritu Santo, y es lo que nos tenemos que cuidar todos los que estamos en la adoración,
de que el Espíritu Santo es el pastor, Él está a cargo, Él está a cargo de la iglesia, nosotros tenemos que meternos en su río y Él se va a mover. Sí, yo sé que queda poco tiempo y yo no quiero dejar soltar algo que dijo Gerson al principio cuando empezamos a conversar, que fue lo que está en Juan 4, 23 y 24, que ahí Jesús habla sobre que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y se venía una palabra que busqué acá, que es del griego, que es proskuneo, que habla sobre pros, hacia, y kuneo es besar, lo que hace referencia a una profunda reverencia. Esa reverencia hace alusión a qué? A una relación, a que yo y todos nosotros nos debemos a nuestro Señor. Entonces, la importancia de la adoración es clave. ¿Por qué? Porque en esas relaciones que el Señor realmente habla en nuestras vidas y nosotros también podemos ser canales para poder obviamente llevar el mensaje que Él quiere que nosotros llevemos. No el instrumento, porque el instrumento también es, mediante el instrumento nosotros también obviamente entregamos música, entregamos armonía, entregamos melodía, pero que nuestra vida sea el verdadero instrumento y el verdadero canal donde el Señor también pueda llevar ese mensaje que Él quiere traspasar a la vida de las personas que tanto lo necesitan. Así es, hermoso, qué bendición. Y fíjate que lo que tú dices del significado de la adoración, proskuneo, es así, o sea, el besar. Y se usaba sobre todo para que los esclavos besaran los pies del amo. Entonces ellos tenían que tirarse al suelo y era la forma como besaban el pie del amo para decirle, tú eres mi amo, tú eres mi dueño. Y nosotros tenemos que, como tú decías ahorita, Rubén, usar esa palabra en nuestra vida, o sea, besar a nuestro Señor, a Jesucristo, al Espíritu de Dios, decirle, tú eres el que mandas aquí, yo solamente me someto, quiero tener mi oído dócil para que hagas a través de mi vida en la música, en la guitarra, en el piano, aún en la voz, porque a veces el Señor quiere llevarnos a nuevos niveles en el canto, empezar a cantar de una manera diferente, empezar a adorar en otras lenguas, bueno, a dejar el mover del Espíritu Santo, llevarnos a un nuevo cántico, a un cántico profético. Y a veces estamos, canción número 1, canción número 2, canción número 3. Sí, tendemos a caer mucho en eso. Más hoy día con lo que conversábamos el otro día respecto al uso de las secuencias, por ejemplo, en donde ya hoy día estamos súper esquematizados, ¿verdad? Comienza el clic en la oreja y va la guía diciéndonos lo que tenemos que hacer y nos esquematizamos muchísimo. Y hay algo que yo quiero rescatar de lo que tú estabas hablando respecto al significado de la adoración. A veces nuestra relación con el Señor tiene muchos matices, de amistad, de padre, ¿verdad? Incluso de juez, pero también la adoración tiene un matiz muy distinto a veces del que nosotros mismos creemos que tiene. ¿Qué es lo que decías tú? Un reconocimiento de que no tenemos nada sin Él, porque eso era un esclavo. Un esclavo antes no comía si es que no servía a su señor. No, su familia no tenía techo si no servía a su señor, y todo lo que él tenía era por su señor. No había una relación directa de amistad. Y a veces nuestro corazón se pone duro, orgulloso, al no reconocer al Espíritu Santo como nuestro Señor desde ese punto de vista. Y recordemos que la palabra dice que Él al soberbio lo mira de lejos, pero el que es humilde, Él inclina su oído a nosotros. Imagínate lo importante que es tener un corazón de humildad, un corazón de humillación frente a nuestro Señor y de reconocimiento. Y esa es justamente la verdadera adoración, una adoración en espíritu, en donde mi espíritu se humilla delante de Él y Él revela su verdad, que es justamente Jesucristo en nuestras vidas. Así que, claro, y estamos muy contentos, fue maravilloso tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado una conversación que yo creo que es muy edificante para nosotros, para los chiquillos que se conectaron y que han estado conectados todo este rato, y para los que lo van a poder escuchar. Desde acá, desde el sur de Chile, te mandamos un abrazo grande. Seguimos también lo que Dios te está entregando. Bendecimos tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que yo por mi parte me despido, te doy un abrazo grande a la distancia y que el Señor te siga bendiciendo a ti y a tu esposo. Muchas gracias, Gerson. Muchas gracias por tus lindas palabras, y para mí ha sido un gozo poder compartir con ustedes esta noche. Muy bello el programa y lo que están haciendo, llegar a cada corazón así, sin religiosidad, sino con el corazón abierto para hablar de los temas
que tanto nos deben interesar a nosotros, como es esa amistad con el Señor y sonreír a Jesús con nuestra adoración, buscándolo viviremos, buscándolo tendremos vida. Gracias por esta invitación tan hermosa. No, Claudia, muchas gracias a ti por la disposición que tuviste de poder conectarte con nosotros. Verdaderamente ha sido una bendición poder conversar estos temas, que si bien uno se queda con lo que sucede aquí en Chile, con que en el metro cuadrado, podemos decir de alguna manera, pero uno también sabe y es consciente, y mediante lo que tú dices, de que están sucediendo cosas en otras naciones. Lo importante y lo bonito de todo esto es de que el Señor está moviendo cada una de las piezas para a un mismo fin, que es poder realmente llegar a Él de alguna manera. ¿Cómo? Bueno, el medio que nos está entregando a nosotros en este momento es la música, pero hay miles de medios más donde el Señor también se mueve y puede también tocar la vida de las personas. Te agradecemos verdaderamente el poder haber estado con nosotros. De verdad, agradecemos esa sinceridad que tienes de poder conversar abiertamente y de conversar los temas que nos edifican como cuerpo de Cristo. Gracias, Rubén, gracias por esas palabras tan hermosas y gracias por la oportunidad, y que el Señor los siga usando grandemente aquí en Religión Sin Religión, y muchas vidas sean transformadas. Gracias por su amistad, y aquí seguiremos con mucho gusto en contacto, y que sigan siendo usados por el Señor en la música, en la adoración, para llevar a muchas vidas allí en Chile. Y saludos a todos en su iglesia, a los pastores en el sur de Chile, y en la obra que el Señor les ha colocado a hacer. Chao, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Bendiciones. Dios te bendiga, nos estamos viendo. Un abrazo.